Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 18, el pasaje que el pastor Daniel daba lectura. Y vamos a estar meditando en esta tarde ya en los versículos 9 al 24. Apocalipsis capítulo 18, versículo 9 al versículo 24. En el año 1912 existió uno de los barcos más grandes del mundo. Estoy hablando de este barco llamado el Titanic. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han visto la película El Titanic o han leído la historia de este famoso barco. En el año 1912, este barco iba a emprender un viaje en el océano Atlántico. Este barco, hermanos, era nuevito, un barco nuevito de paquete, como podríamos decirlo. Lo habían hecho grandes científicos de la época. Era un barco realmente magnificente, maravilloso. Un barco perfectamente construido. La más alta tecnología de la época había sido, hermanos, puestos sobre este barco. Y para las personas de aquel entonces era imposible que este barco de alguna vez podría sucumbir ante el bravío del océano Atlántico. Era un barco indestructible para los hombres. Cuenta la historia que la esposa de Albert Clowney, se llamaba este hombre millonario que emprendía este viaje, hermanos, en el Titanic. Su esposa, mirando la majestuosidad de ese barco, mientras un muchacho cargaba sus equipajes para adentrarse al Titanic, preguntó esta señora y dijo al joven: joven, ¿es verdad que este barco no se puede hundir? Y el muchacho le respondió: así es, señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. Hermanos, ese era el pensamiento de la gente en aquel tiempo. Los que habían fabricado ese barco decían que era imposible que se hunda. Por eso llamaron, hermanos, al Titanic el barco que ni Dios podía hundir. Imagínense, hermanos, eso. 4 días después, el 14 de abril, al amanecer del 15 de abril del 1912, este famoso barco chocaría contra un iceberg. Y esto ocasionaría que el barco naufrague partiéndose a la mitad, hermanos. Acerca de 2.208 pasajeros que estaban a bordo, 1.500 personas, de esas 2.000 aproximadamente, perdieron la vida. Y hermanos, el naufragio del Titanic es una de las catástrofes más grandes en la historia de la humanidad. Este barco es el símbolo del orgullo del ser humano. Este barco es el símbolo, hermanos, de la falsa seguridad que este mundo tiene. Hermanos, este barco es un símbolo de afrentar contra el mismo Dios. Dios, hermanos, a través de la tragedia del Titanic ha enseñado a esta humanidad que con Él no se juega. Con Dios no se juega, hermanos. Lo que para el hombre era imposible, Dios lo hizo posible. Si ustedes ven en la pantalla, hermanos, el Titanic actualmente, hermanos, a lo que era en el año 1902, no se compara en nada. Dios destruyó este barco, hermanos, y probablemente 5 a 10 años en adelante se dice que no va a haber rastro del Titanic, hermanos, en este mundo. ¿Por qué, hermanos, estoy introduciendo con esta historia este mensaje? Porque este es el tema que está abordando el apóstol Juan en el capítulo 18 de Apocalipsis. A veces, hermanos, podemos pensar que hay cosas que van a durar para siempre, que no podrán ser destruidas. La gente hoy en día, así como pensaban del Titanic, piensa acerca de este mundo que nunca va a poder dejar de ser.
Uno no tiene a veces en cuenta el hecho de que el mundo es perecedero, el mundo es pasajero. Tarde o temprano Dios destruirá este mundo. Los apóstoles lo anunciaron. El apóstol Juan decía en sus cartas: este mundo pasa y sus deseos. Así decía el apóstol Juan. Y el apóstol Pablo también decía: este mundo se acabará. La apariencia de este mundo es pasajero. En las mismas palabras del Señor Jesucristo en los evangelios encontramos al Señor diciendo: cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra dejarán de ser, pero mis palabras nunca pasarán, hermanos. Dios es eterno. Dios es el único que permanecerá para siempre. Todo se acabará. Todo es pasajero, hermanos. Y ese es el mensaje que nos quiere dejar el Señor en Apocalipsis capítulo 18. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra reacción frente a la caída estrepitosa de este mundo, hermanos? ¿Cuál debe ser la actitud que el Hijo de Dios debe cultivar en su corazón frente a esta gran noticia? Eso es lo que estaremos examinando, hermanos, en los versículos 9 al 24 de nuestra predicación en esta tarde. Vamos a ver dos tipos de reacciones. En el pasaje vamos a ver en primer lugar la reacción de los reyes, los negociantes y los transportistas frente a la caída estrepitosa del mundo. Hay una reacción del inconverso, del impío, frente a la destrucción del mundo, muy diferente a la reacción de los hijos de Dios. Así que vamos a estar viendo prácticamente dos tipos de reacciones. La reacción de los inconversos, representada a través de los reyes, negociantes y transportistas. Y número dos, vamos a estar viendo la reacción de los hijos de Dios frente a la caída estrepitosa del mundo. Vayamos entonces en primer lugar, hermanos, a considerar cuál será la reacción de los reyes, negociantes y transportistas de este mundo. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10 de Apocalipsis 18. Acompáñenme con sus vistas. Dice la palabra del Señor: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. El Señor nos está mostrando, hermanos, la actitud de los reyes de la tierra. Y es claro, hermanos, la actitud de los reyes de la tierra, de los negociantes, que lo vamos a ver a continuación, y los transportistas, es, hermanos, lamento y lloro. Ellos están lamentándose, están llorando frente a la caída estrepitosa del mundo. Los reyes de la tierra en este pasaje son los poderosos. Son estos altos mandatarios, aquellos hombres que están gobernando naciones, están a la cabeza, por así decirlo. Y a esto se le describe en nuestro pasaje como aquellos que han fornicado con Babilonia. Recordemos, hermanos, que Babilonia es simplemente un símbolo de la mundanalidad. Babilonia es este mundo. Babilonia es este mundo secular. Y por así decirlo, los reyes de la tierra se han rendido ante las tentaciones y los deleites de este mundo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Cuando Dios coloque juicio sobre este mundo, la reacción de estos reyes, hermanos, será llanto y lamento. Dice el texto en el versículo 10, leamos por favor, dice la palabra del Señor que ellos se separaron de lejos, o sea, parándose de lejos, miraban cómo Dios quemaba este mundo, incendiaba este mundo con fuego. Ahora, la pregunta es, hermanos,
¿por qué están mirando estos reyes de lejos? Una buena pregunta. ¿Por qué están parándose de lejos observando el juicio de Dios sobre este mundo? Y la respuesta, hermanos, es porque ellos tienen miedo. Hay un temor en sus corazones. Eso dice el versículo 10. Parándose de lejos estaban ellos por el temor de su tormento. O sea, en otras palabras, es como si los gobernadores de este mundo que se han dado a la mundanalidad estuviesen temblando de miedo, hermanos, diciendo: si eso es lo que está pasando con la tierra, ¿qué nos espera a nosotros? Estamos completamente perdidos. Estos reyes se sienten atormentados, se sienten, hermanos, muy atemorizados porque no hay salida ni de un lado ni de otro lado. ¿Dónde van a escapar? Ha llegado el juicio de Dios sobre el mundo. Y es por eso que ellos lloran y se lamentan y dicen: ay, ay. Ese es un lamento de dolor, de angustia. Es como si dijéramos: qué grave lo que está pasando, terrible, duele. Ay, ay, de la gran ciudad. Esta ciudad que era fuerte, ahora ¿dónde está? Lo que están diciendo los reyes: ¿dónde está el mundo? ¿Dónde ha quedado todo esto? Pasó tan repentino. Pasó como en una hora, dice. En una hora vino el juicio de Dios. Fue muy rápido. No nos dio tiempo de pensar, no nos dio tiempo de asimilar. En una hora vino el día de la ira de Dios. Hermanos, los reyes de la tierra, los gobernantes, hermanos, en este momento tienen tantos beneficios, hermanos. Si nosotros pensamos en los políticos, hermanos, en aquellos que están en la cabeza allá, hermanos, y pensamos en su vida, algunos de ellos viven una vida tan fácil, tan ligera, tienen a la mano para solucionar todo tipo de problemas. No sé si se han dado cuenta de eso. Cuando habla un político, cuando habla una persona que esté ahí arriba, habla, hermano, tan fácil, como si nada malo esté pasando. Hermanos, los poderosos de este mundo en este tiempo están en su jolgorio, hermanos, en sus placeres. Muchos de ellos son corruptos, extorsionan, se llevan el dinero del pueblo, de la gente. Están asociados con narcotráfico, lavado de dinero, y ellos se consideran indestructibles. Así son los poderosos, hermanos. Creen que nadie puede tocarles. Así es un político que se ha metido con la mundanalidad. Nadie puede decirles algo. Ellos tienen la vida controlada según ellos. Pero tarde o temprano, está diciendo el Señor, todo eso se acabará. La luz se cortará. Y llegará un momento en donde estos poderosos, estas personas que se consideraban indestructibles, tendrán que rendir cuentas ante la justicia de Dios. Y cuando eso sucede, hermanos, veremos realmente qué tipo de personas eran ellos. ¿Saben, hermanos? Los reyes de la tierra que han fornicado con el mundo, en otras palabras, los poderosos, muchos de ellos, y no digo todos, son cobardes. ¿Cómo tú sabes que alguien es cobarde, hermanos? Porque se aleja del problema, se para de lejos, se va. ¿Acaso eso no hacen los cobardes, hermanos? Un esposo valiente va a dar la vida por su esposa. Un esposo cobarde, cuando venga el peligro, ¿qué va a hacer? Se va a ir. ¿Acaso no es ese el patrón de conducta de los políticos hoy en día, hermanos? Cuando nadie les pilla en sus problemitas, cuando nadie saca sus trapitos al sol, ellos están allá adentro. Pero cuando las cosas se tornan difíciles en el país, cuando las cosas se tornen difíciles en la sociedad, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen los cobardes? Huyen, se van, se escapan. Esta es una muestra del carácter de los reyes que se han metido con la mundanalidad. Ellos se separan, se apartan del juicio de Dios porque son unos cobardes, porque saben lo que les va a ocurrir,
porque entienden que ha llegado ahora el día del juicio de Dios. Esa es la naturaleza, hermanos, de aquellos presidentes, hombres, no digo todos, que se han metido con la mundanalidad y han ido en contra de los dictámenes de nuestro Creador. Por eso el Señor nos revela, hermanos, este terrible juicio que vendrá sobre ellos, y el lamento y el lloro, hermanos, que en ellos habrá aquel día cuando el Señor juzgue la tierra. Pero no solamente eso. Si usted lee versículo 11 para adelante, vamos a ver ahora a los negociantes, los mercaderes de este mundo, aquellas personas que están involucradas en negocios. Dice el versículo 11, leamos: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Los mercaderes, hermanos, aquí son negociantes. Son aquellas personas que han gastado y desgastado sus vidas en los negocios de este mundo. Y estas personas también, cuando viene la caída estrepitosa del mundo, dice que lloran y se lamentan. ¿Por qué se lamentan y lloran? No por sus pecados, dice el texto, porque ya no hay negocio, el negocio ha quebrado. No hay, ahora ¿cómo vamos a vender? ¿Quién nos va a comprar? El negocio ha caído. Ellos están gimiendo, están llorando, porque ninguno comprará más sus mercaderías. Ellos habían vivido en esta vida de sus negocios. Tanto así, hermanos, que habían dado toda su esperanza en los negocios de esta tierra. Y cuando el Señor viene al mundo, se dan cuenta que ya todo eso va a terminar. Ya no hay negocio que valga, ya no hay dinero que valga. El texto en el versículo 12 en adelante nos muestra lo que en aquel tiempo se negociaba. ¿Qué cosa la gente negociaba en la época de Apocalipsis? En el versículo 12 leamos, dice la palabra que ellos negociaban el oro, la plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol. Esas cosas ellos, hermanos, transitaban, negociaban. Había mercadería de esas cosas. En el versículo 13 nos muestra la canela, las especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y saben, hermanos, dentro de los negocios de Roma en aquel tiempo, y esto es lo que más me llama la atención del texto, es que ellos hacían mercadería con personas. El texto en el versículo 13, leamos por favor la última parte, incluye aquí el Señor a los esclavos y almas de hombres. Entre todos esos productos que había en aquel tiempo, ellos negociaban con personas, esclavos y almas vivientes. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿acaso eso no es lo que la gente hoy en día hace? El problema, hermanos, no está en los negocios. El Señor no prohíbe hacer negocios. Los negocios son de Dios. El hecho de pensar, negociar con alguien, vender, comprar, es lícito. El problema es, hermanos, ¿por qué la gente hace eso? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Saben, hermanos? Hay personas que hacen simples negocios utilizando a personas para beneficiarse a sí mismas. ¿Nunca han notado eso? Las personas de este mundo hacen negocios y no les importa las personas en sí. O sea, cuando hacen un negocio no les interesa el bienestar de la persona. Simplemente quieren usar a la persona para un beneficio propio. ¿Acaso eso no era, hermanos, en aquel tiempo el negocio de los esclavos? No les interesaba cómo estaba el esclavo. Ellos utilizaban a los esclavos para ganar dinero. El fin no era el bienestar de la persona, sino utilizar a las personas para beneficio propio. Y eso es pecado, hermanos. En un negocio donde tu interés primero es tú y no tú, es pecado delante de Dios.
La Biblia nos enseña en las cartas paulinas, en Efesios, que el creyente debe trabajar, debe negociar para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Eso dice Pablo en el capítulo 4. En otras palabras, la mercadería o el negocio, el trabajo que genera un creyente, su fin último es el servir al prójimo, es el bienestar de los demás. Yo trabajo, yo negocio para que mi negocio le sirva a mi prójimo. Yo le doy algo para que le sea útil a mi prójimo. Pero estos hombres habían hecho negocios para beneficiarse ellos mismos. La gente simplemente era un medio. Habían puesto todo su corazón y su alma en estos negocios. Y me sorprende mucho, hermanos, que el texto habla de almas vivientes. En otras palabras, en aquel tiempo también había tráfico de órganos, tráfico de personas. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿eso es lo que simplemente había en aquel tiempo? ¿Acaso eso no es también el patrón de conducta de las personas en este mundo, hermanos? ¿Acaso en este mundo las personas no están tan ebrias de negocio, tan ebrias de mercadería, que inclusive, hermanos, hacen negocios con cuerpos humanos? La maldad de los hombres, hermanos, ha llegado a tal extremo que en nuestro tiempo, como en ningún otro, hermanos, la desaparición de los niños está cada vez en aumento. ¿Ustedes sabían eso? El tráfico de niños ha superado, hermanos, al tráfico de drogas. Imagínense eso. Ha superado en creces. Este último se va a estrenar una película, no sé cuántos ustedes están informados. Creo que es este 31 de agosto. Sonido de Libertad, creo que se llama la película. Investigando un poco en esto, hermanos, y viendo por qué se va a hacer esta película, me encontré con la noticia de que se va a hacer esta película justamente porque hay este problema en el mundo. Hoy en día están desapareciendo muchos niños como nunca antes. Y saben, hermanos, se dice que los niños de 0 a 5 años que son secuestrados son utilizados en el comercio, hermanos, en el comercio sexual. En otras palabras, niños de 0 a 5 años en este preciso momento están siendo abusados por una persona mayor de edad. Como mercadería sexual, hombres van y se acuestan con niños de 0 a 5 años, y eso no es todo. Cuando estos niños crecen a partir de los 9, 10 años, ya nadie les quiere tocar. ¿Qué hacen con estos niños? Los matan y venden sus órganos. Y en el mundo, hermanos, esto es lo que está permeando mucho más. La gente está tan ebria de dinero, hermanos, tan emborrachada del materialismo, que no les importa la vida de una persona con tal de beneficiarse a ellos mismos materialmente. Por eso Dios, hermanos, va a terminar con todo negocio en este mundo. Es lo que está pasando en capítulo 18, versículo 10, 11 en adelante. Dios arrasará, hermanos, con todo tipo de negocio ilícito. Porque estamos mal. Estamos mal, hermanos, como sociedad. Hay un interés por las cosas materiales y no por la vida humana. Hermanos míos, nosotros frente a esta realidad no podemos actuar así, hermanos. Por eso les decía hace minutos atrás que como creyentes, cuando nosotros hacemos un negocio, hermanos, emprendemos un trabajo, lo hacemos para servir a la sociedad, por el bien común de nuestro prójimo. Y estos lloran. En el versículo 16 leamos la palabra del Señor. Ellos dicen, estos comerciantes: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. En otras palabras, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Estamos en un mundo tan productivo, parecía que todo iba a estar bien, en un mundo tan sofisticado. Versículo 17: porque en una hora han sido consumidas
todas las riquezas, todas las riquezas de este mundo. En un rato desapareció todo el oro, toda la plata. Ahora ya no hay comercio. Y un lamento de los mercaderes de esta tierra. El texto podía quedarse ahí, pero hay un último grupo, hermanos, que se lamenta frente a la caída estrepitosa del mundo. Y esto me llamó mucho la atención. Se trata, hermanos, de los transportistas. Si tú lees el versículo 17 al 19, te vas a dar cuenta que en aquel tiempo había un sindicato de transporte, como lo hay el día de hoy, hermanos. En el versículo 17 dice la palabra del Señor, después de hablar del lamento de los mercaderes, dice: y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. En la época del apóstol Juan, hermanos, la mercadería se transportaba por vía marítima. Por eso habla aquí de naves, de pilotos. En nuestro tiempo, hermanos, lamentablemente, como bolivianos, no podemos decir lo mismo, ¿verdad? No tenemos mar, hermanos. Pero como no tenemos mar, ¿a través de qué transportamos? Por vía terrestre. Sea como sea, el punto aquí es que los transportistas lloran, hermanos. Pero ¿de qué lloran los transportistas? No sé, pastor, ¿de qué llora un transportista? Llora de que ahora, como no hay mercadería, entonces, pregunto, ¿no? No hay mercadería, no hay qué cosa llevar, traer, no hay negocio. Mi negocio de transporte está en la quiebra. La caída estrepitosa del mundo ha hecho de que ahora los transportistas ya no tengan que generar. Están llorando por sus naves, por su medio de transporte. E igual que los reyes, e igual que los mercaderes dicen: ay, ay de la gran ciudad, ay de este mundo, en la cual todos los que tenían naves, todos nosotros como transportistas nos habíamos enriquecido. Tan rápido han sucedido las cosas, en una hora ha sido ahora desolado. El mundo, frente a la destrucción inevitable de esta tierra, hermanos, reacciona de esta manera: lloro y lamento, lloro y lamento. Presidentes, negociantes y transportistas gimiendo por las cosas materiales, llorando por las cosas materiales. Hermanos, ellos no están llorando por sus pecados. ¿Han notado eso? Ellos no están tristes porque ha llegado la ira de Dios y ahora, Señor, perdónanos. Esa no es la idea. Ellos están llorando, hermanos, porque ahora se ha acabado el dinero. Esa es la idea del texto. Ya no hay plata. La plata ahora ya no vale. Se acabó el dinero. Se acabó todo. Y esa es la actitud, hermanos y hermanas, del mundo hoy en día. Un mundo y una sociedad embriagada con las cosas materiales. Viven por el dinero, mueren por el dinero, trabajan por el dinero. No hay nada más en sus mentes. Todo es dinero. Todo son las cosas de este mundo. Por eso el día cuando el Señor termine con todo esto, hermanos, ellos llorarán y se lamentarán por justamente eso. Se sienten tan cómodos en este mundo que no quieren que se terminen las cosas aquí. Yo te pregunto, hermano, cuando yo te hablo del fin del mundo, ¿esto genera en ti alegría o tristeza?
Cuando yo te digo, el fin del mundo está cerca, ¿esto causa alegría o tristeza? Cuando yo era niño, hermanos, que me hablen del fin del mundo, pues hermanos, yo lloraba. Cuando fui adolescente lloraba, pero no lloraba por el Señor. Yo me imaginaba, hermanos, un caos y una cosa tremenda. Y en ocasiones como joven yo le decía, Señor, si vas a venir, vente, Señor, después que me case. Quiero casarme primero. El mundo, hermanos, cuando le dices fin del mundo, hermanos, su actitud es tristeza. Ahora te pregunto, ¿del creyente es tristeza, hermanos? ¿Tú como creyente puedes entristecer cuando digo fin del mundo? Si te da tristeza, hermano, tú no eres creyente. ¿Sabes por qué? Porque la reacción del Hijo de Dios es totalmente contraria. Y esto me lleva a mi último encabezado. Leamos el versículo 20 en adelante. La reacción de los hijos de Dios frente a la caída estrepitosa del mundo. Dice el texto, alégrate. ¿Qué dice, hermanos? Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Cuál es la reacción del pueblo de Dios, hermanos, frente al fin del mundo? No es lamento, no es lloro, ni tristeza. Es alegría, es gozo inefable. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Hermanos, nuestra alegría no es porque Dios botará al infierno a las personas. Eso no es la alegría del creyente. La alegría del cristiano frente al fin del mundo es que por fin se ha hecho justicia. Va a haber un día donde va a llegar la justicia verdadera, la justicia que este mundo no conoce. ¿Cuánto vale, hermano mío, una vida en Bolivia? ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale quitarle la vida a otro ser humano en Bolivia? 30 años de cárcel. Yo te pregunto, ¿es suficiente? ¿Es suficiente, hermanos? Yo mato a una persona, 30 años de cárcel. La violito, 30 años de cárcel, la pena máxima. Vivimos en un mundo donde la justicia está podrida. Inclusive hay personas que han matado y asesinado y se supone que tienen que estar 30 años de cárcel, pero hoy en día están libres porque un juez corrupto, hermanos, impugnó a su favor. Corrupción. La justicia es podrida, hermanos, es podrida en este mundo. El malo está libre y el bueno en ocasiones tiene que entrar a prisión. Al injusto, al malvado le va bien, es rico, próspero, pero al que hace las cosas correctas, al que se mantiene en el camino, es pobre, miserable. El corrupto es alabado, el justo es despreciado. El que no hace trampa es injuriado, pero el tramposo, hermanos, es elogiado. Un mundo injusto. ¿Cuántas almas en este momento están clamando por justicia ante el trono de Dios? En Génesis capítulo 4 dice la palabra del Señor que cuando Caín mató a su hermano Abel, la sangre derramada de Abel clamó por justicia ante la presencia de Dios. La sangre de Abel. Y me imagino ahora, hermanos, en nuestro tiempo, ante tanta muerte y asesinato, ¿cuántos niños violados? ¿Cuántas mujeres golpeadas por un hombre borracho? ¿Cuántos hombres asesinados injustamente están pidiendo justicia delante del trono de Dios? Y no solo ellos. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos santos, cuántos de nosotros, hermanos, lloramos, gemimos, sufrimos por las injusticias de este mundo? Mientras el mundo ríe, nosotros lloramos, hermanos. Mientras el mundo se goza, nosotros nos entristecemos
por tanta maldad en la tierra. Y le pedimos al Señor una y otra vez: Señor, justicia, haz justicia. Por eso, hermanos, cuando el Señor venga en su segunda venida y llegue a la tierra, nosotros no estaremos llorando. Cuando Él venga, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón rebosará de gozo y alegría. Alabaremos al Señor y diremos: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos habían sido tus caminos, Rey de los santos, tú que juzgas a las naciones. Tus juicios han llegado. La hora de tu juicio por fin ha llegado. Y ahora se hará justicia, Señor, por toda la maldad que los seres humanos han hecho en esta tierra. Qué alivio, hermanos, es saber esta verdad. Hermanos, esta es la esperanza que nosotros tenemos frente a las injusticias que atravesamos como hijos de Dios, hermanos. ¿Acaso, hermano, no te hacen cosas en este mundo? ¿No te dicen cosas en este mundo? ¿Acaso el creyente, hermanos, no sufre por la maldad de este mundo? Sí, hermanos, de muchas maneras. La única esperanza que tenemos como creyentes es que un día nuestro Dios volverá y todo esto se acabará. Amén, hermanos. Todo se acabará. Cuánta rabia, hermanos, me da, de verdad, cuando veo a un político corrupto. ¿No te da rabia, hermano? Cuando veo a un rey, un presidente, cuando veo a un ministro, cuando veo a un senador, cuando veo allá arriba gente, hermanos, tan corrupta y no hay nadie que pueda hacerle algo, hermanos. ¿No te da rabia eso? ¿No te hace gritar al cielo y decir: Señor, ¿hasta cuándo? Me da tanta rabia, hermanos, cuando me estafan y cuando veo a gente estafar a través de negocios. ¿No te ha pasado eso, hermano? Gente que dice, se nos pasó a nosotros con Paulita: este producto es rico, esta leche es rico. No les voy a decir qué marca de leche es, hermanos, pero me negociaron así, me troncaron: esta leche es rico, delicioso, llévate casero. Y la señora sabía, hermanos, que esa leche no compran porque es fea la leche. Pero me hicieron una injusticia, me estafaron. Yo compré la leche, hermanos, pensando que es una leche rica, buena. Fui y me serví, la leche estaba podrida, hermanos, agria. Ahora, ¿no te da rabia eso, hermanos? No le da al creyente un espíritu de decir: Señor, pon justicia. Hay gente, hermanos, tan malvada que la única esperanza que tenemos nosotros, hermanos, es: Señor, algún día todo esto se acabará y tú colocarás el orden debido a este mundo. En el versículo 24 leamos. El libro de Apocalipsis nos demuestra, hermanos, cómo este mundo hizo sufrir a los creyentes. Dice: y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí está la sangre de los hijos de Dios, dice el Señor. Está en este mundo está manchado de sangre de los hijos de Dios. Por eso en el versículo 21 leamos las escrituras. De manera simbólica el Señor dice que un ángel poderoso tomará una piedra grande como piedra de molino, una piedra, hermanos, que no se puede cargar. Era un animal que eso lo cargaba. Un hombre no puede cargar eso. Alzó esa piedra y lo arrojó con ímpetu sobre Babilonia. En otras palabras, sobre este mundo es Babilonia, la gran ciudad. Y nunca más será hallada. Nunca más fue hallada. De una manera simbólica el Señor está diciendo: yo acabaré con todo. Y será como quien arroja una piedra grande sobre algo para destrozarlo. ¡Pum! Agarraré una piedra como una piedra de molino pesada y grande y arrojaré sobre Babilonia. Y será tan fuerte el golpe, tan fuerte el choque, que la ciudad, el mundo, nunca más será como fue hoy. En otras palabras,
la destrucción será total y final. Nunca más el mundo se podrá levantar de este golpe que le voy a dar. Cuando el Señor venga, hermanos, ya no va a haber segunda oportunidad, hermanos. Se acabó de una vez y por todas. Versículo 22. La voz del arpista, de músicos, de flautas y de trompetas no se oirá más en ti. ¿Qué está hablando de eso, hermanos? Urcupiña. Urcupiñita, ya no hay urcupiñita. Ya no hay la mamita de Urcupiña, ya no hay karaoke, ya no hay fiestita, ya no hay arpa, ya no hay música, ya se acabó. Versículo 22. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. No hay industria, no hay empresa, no hay negocio, ningún artífice de nada. Versículo 22. Ni ruido de molino se oirá más en ti. ¿Qué significa eso? ¿Qué era el molino? Comida. El ruido de molino es que va a haber comida. ¿Qué está diciendo? No hay comida. Por eso dice la Biblia, hermanos, que cuando estemos en el cielo no habrá hambre ni sed. Ya no hay que preocuparse por la comida, hermanos. ¿Están felices? Amén. Señor, gracias. Ya no hay que preocuparse por el dinero. Amén. Amén. Ya no hay eso. Ya no va a haber más. Versículo 23. La luz de lámpara no alumbrará más en ti. ¡Pum! Apagamos la luz. Se acabó todo. ¿Entienden, verdad, hermanos? Se acabó la fiesta. Tinieblas, oscuridad. Cuando algo, hermano, se cierra, cuando cierra la puerta de tu casa, ¿acaso no apagas la luz? ¿Sí o no, hermanos? Cuando el mundo se cierra, hermanos, por completo, Dios dirá, espera un momento, vamos a apagarle la luz. ¡Ping! Se acabó. Se acabó el mundo. Y es interesante, hermanos, cómo el texto termina diciendo, versículo 23, la última parte. Y de esposa, perdón, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Oye, me parecemos sorprendente, ¿cómo así? Voz de esposo y de esposa, no más en ti. ¿De qué está hablando? Está diciendo el Señor, ya no hay matrimonio, ya no hay noviecitos, ya no hay nada. Ni voz de esposo y de esposa más se oirá en ti. ¿En el cielo, hermanos, estaremos casados? No. En el cielo no hay matriqui, hermanos. Nuestro único matrimonio, ¿con quién es? Con nuestro Señor. Es aquí donde el Señor ha instituido el matrimonio, hermanos. Pero en el cielo, dijo el Señor, nadie se dará en casamiento. Nadie. Así son los ángeles. Ay, pero uno dice, pero pastor, ¿cómo así? No, hermano, no. Pastor, yo quiero casarme hasta el cielo. No, hermanos. El matrimonio es un instrumento que Dios usa para forjar nuestro carácter. Sí, es verdad, el matrimonio es dulce como la miel, hermanos, riquito, ¿sí o no, hermanos? Delicioso, pero el matrimonio tiene grandes responsabilidades, tropiezos, ¿sí o no, hermanos? La voz de la esposa aquí, jajajaja, la voz de la esposa, jajaja, ¿sí o no, hermanos? Sus cositas tiene el matrimonio, no es perfecto. Pero cuando estemos en el cielo, hermanos, ya no tendremos que sufrir más de esas cosas. ¿Qué me dices que no me... Las discusiones matrimoniales, las discusiones en nuestro matrimonio que forjan nuestro carácter ya no servirán en el cielo, porque en el cielo estaremos, hermanos, con cuerpos glorificados. No tendremos que forjar ningún carácter. Pero también usted está haciendo alusión, hermanos, a los que van a ser destruidos en esta tierra. Para los que van a ser, hermanos, y quedarse en el juicio final, no hay voz de esposo ni de esposa, y para ellos será duro, hermanos. Cuando el Señor venga, hermanos, ya no hay papito ni mamita. ¿Entienden, hermanos? Hablando de los inconversos,
Ya no hay noviez, no hay marido y no hay uno solo como individuo recibiendo la ira de Dios. Y por último termina el pasaje: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Así es como termina el juicio de Dios, hermanos. Simplemente lo que el Señor nos está diciendo aquí, lo que nos está mostrando, es la diferencia de reacciones que hay entre los creyentes y los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los inconversos lloran y gimen, no quieren irse. Los creyentes se alegran. ¿Por qué? Porque no están en su casa, no están en su hogar. ¿Acaso no pasa eso con ustedes, hermanos? No es por despreciar la visita, pero cuando uno visita, yo me acuerdo a mi abuelito, hermanos, al hermano primo, venía a la casa y yo le preparamos, hermanos, la colchoneta linda al abuelo, hermano, lindo, todos los nietos, así, acolchón, sus almohaditas, bien. Y el abuelo se echaba, pero se quería ir. ¿Dónde? A su cama. Y cuando le decía a mi abuelita, nos vamos a ir, el abuelo se paraba, ya, era contento él. Y veíamos su cama del hermano, no, pues no se compara esta cama. Pero ¿por qué te gusta tu cama? Si tu cama me dio mechicito nomás, todavía este está mejor. No, es que es mi cama, este no es mi casa, yo tengo mi casa, mi cama, mis cosas. El creyente es igual. Nos vamos a ir del mundo. El creyente, pastor, vámonos, mañana, vámonos, que se acabe todo esto de una vez. No estoy en mi casa. ¿Cuándo vamos a irnos a nuestra casa, nuestra cama, donde están nuestras cosas? Hermanos, nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, con nuestro Dios. Ahí está nuestro descanso eterno, hermana y hermano. Ahí está nuestra cama espiritual. Por eso nosotros no nos sentimos cómodos aquí. Por eso nos alegramos cuando alguien nos dice fin del mundo, hermanos. Pero el mundo no, el inconverso no, porque está tan asentado sobre este mundo, hermanos, que sabe todo lo que ha de perder cuando el Señor venga en su segunda venida. Alégrate, gózate frente a la caída estrepitosa del mundo, es lo que el Señor está diciendo. Por último, hermanos, para terminar, mientras estemos en este mundo, hermanos, y aún el Señor no haya cumplido esta promesa en su palabra de destruir a Babilonia, este mundo, y aunque sea verdad que nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, no podemos perder de vista de que muchos de nosotros podemos entretenernos o ser distraídos por los placeres de este mundo. En la parada militar, cuando un soldado, hermanos, tiene que marchar, yo recuerdo como preco, los soldados firmes, pues, hermanos, los del frente. Nosotros como premilitares, aquellos tiempos, ya, vamos a ir, ya, nosotros estamos ahí. Nosotros comiéndonos heladitos, bien, nosotros, me acuerdo, hermanos, como precos, no, heladitos, los soldados firmes, atentos, preparados, pero nosotros entretenidos en nuestro helado. Vamos a marchar. El soldado ya está preparado. Nosotros, ¿dónde están? ¿Dónde están? El preco, hermanos, perdido. Por allá el otro, entretenido. Bueno, hermanos, nosotros también podemos ser tentados y seducidos a actuar como premilitares espirituales. Nosotros no somos premilitares, hermanos, espirituales. Somos soldados de Cristo. Y muchos de nosotros, hermanos, de verdad estamos entretenidos con las cosas de este mundo. De un mundo que va a acabar. Decimos, Señor, tú eres primero, pero nuestra actitud, nuestras decisiones que tomamos dicen lo contrario, hermanos. Dicen lo contrario. Nos consideramos personas que no estamos, no somos materialistas, no somos consumistas, pero a la hora de poner las cosas de Dios, hermanos, claudicamos. Yo te pregunto, hermano, cuando por ejemplo en la iglesia local hay un taller de varones,
¿Qué pasó este último? Un taller de mujeres. ¿Estás o no estás? Ahora, puede ser que no estés, hermano. Uno puede que no esté. Pero mi pregunta es, ¿quieres estar? ¿O hay otra cosa que quieres antes que eso? Hay personas, hermanos, que quieren, pero no pueden. ¿No les ha pasado eso? Pastor, yo quería estar, pastor, quería, pero no he podido. Amén. Pero hay gente, hermanos, dentro de la iglesia que no quiere y por eso no puede. ¿Por qué no has venido, hermano, al taller? Uy, pastor, es que tenía que separar el camión. Justo el lunes era feriado, tenía que separar el camión, buscar sus repuestos. Uy, pastor, se me ha olvidado. No es porque no quieres. Pero tú dices no ser materialista, que Dios es primero. Pero cuando Dios te dice, ya, si yo soy primero, ven, vamos, siéntate, vamos, yo soy primero, ¿verdad? No, Señor, esto. Somos consumistas, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando hay algo que se va a dar, estamos. Pero cuando hay algo que no se va a dar, no estamos. Eso es un consumista, ¿sí o no? Cumpleaños, bien estamos. Matrimonio, bien estamos. ¿Por qué? Porque hay jaitito, tortita, uy, hay comidita. Siempre queremos que nos den algo. Pero cuando no hay nada, no estamos. No hay comida, no hay nada. Solo hay Dios y tú, ahícito sentadito. No estamos. Yo me acuerdo hace años atrás, le decía, un joven le decía, hermanos, oye, ¿y tú por qué no vienes al culto de oración? ¿Por qué no vienes? Y el joven decía, es que pastor, falta en el culto de oración un cafecito. Un cafecito nos falta. Yo decía, Señor, ¿cómo así? O sea, este joven es un cliente en la iglesia, ¿no? Si me das, yo voy. Si no me das, yo no voy. Cliente, pero no creyente. Hermanos, el materialismo está en medio nuestro. Hermano, no des tu corazón a eso, hermana. No gastes y desgastes tu vida en los tesoros de esta tierra, en donde la polilla y el orín corrompen, en donde ladrones minan y hurtan. Gasta y desgasta tu vida en los tesoros en el cielo, donde ni ladrones minan ni hurtan. Amén, hermanos. Gasta y desgasta tu vida en las cosas de Dios, porque al final todo lo que permanecerá será Dios. Nada más. Todo esto se acabará, hermano, todo. Pon a Dios en primer lugar y las demás cosas estarán en su debido orden. No cambies los diamantes de Dios por las migajas de este mundo. No lo hagas, no te conviene, no lo cambies. Preserva el diamante de Dios. Sé un soldado. Lucha contra el materialismo y el consumismo de este mundo. Y por último, si tú no conoces a Cristo, si tú no eres hijo de Dios, déjame decirte por la palabra de Dios que este mundo se acabará. Así como el Titanic fue a chocar ante ese iceberg, un día este mundo se estrellará contra el iceberg de la justicia de Dios. Tarde o temprano, escúchame, amigo, ese día llegará. Es inevitable. No seas como la mujer de Cángel, que dijo, ¿este barco se podrá hundir? Y el joven le contestó, no, ni siquiera Dios podrá hundirlo. No lo hagas. No, la falsa seguridad, amigo y amiga, es peligrosa. No juegues con Dios. Escucha hoy su voz. No endurezcas tu corazón. Todo esto se acabará. Y sabes, si tú no estás con Cristo, no habrá forma de que tú puedas salir de ese lugar. No habrá forma de que puedas escapar de la ira de Dios. Amigo, si no tienes a Cristo, estás perdido.
No importa quién seas, no importa qué apellido tengas, no importa qué profesión tengas, si te presentas así ante Dios, estarás perdido. Por eso yo te ruego en esta mañana, en esta tarde ya, de que pienses en tu vida, pienses en tu alma. ¿Qué vale más? ¿Podrías vender tu ojo por $1,000,000? ¿Podrías venderme tu ojo por $1,000,000? Claro que no, porque tu ojo es valioso. ¿Cuánto más tu alma? Piensa en tu alma, piensa en tu vida. ¿Cuánto vale tu alma? Ven a Cristo, ven a Él. Aquel que cree en Cristo, dice la Biblia, no es condenado, pero aquel que rehúsa creer en Cristo ya ha sido condenado. Aquel que no cree en Cristo, la ira de Dios está sobre él, y aquel que cree en Cristo tendrá la vida eterna. Ven a Cristo, ven mientras puedas, ven mientras la luz no se apaga. Yo te ruego en el amor del Señor. Vamos a orar, hermanos.